Bienvenidos al Holocron, un espacio auspiciado por la firma consultora PripLab, pensado para hablar sobre propiedad intelectual, creatividad e innovación, de la mano de expertos en algunas áreas de conocimiento. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Sakura Akayama, que es nuestra experta del día de hoy. Buenas noches, buenos días, Sakura, ¿cómo estás? Está de día en Japón, ¿cómo has estado? Hola César, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Acá son las 9 de la mañana, 9:04 de la mañana. Sos- Eh, 14 horas de diferencia con Colombia, ¿no? Bastante, aquí apenas vamos a mitad del día prácticamente. Entonces, Sakura, cuéntanos un poco de ti, de tu experiencia con el mundo de la animación, el manga en Japón, dónde salió todo, digamos, esos ganas, esos ánimos de iniciar con el tema de la animación japonesa, aparte de Bueno, ser japonesa, obviamente. eh, bueno, mi interés por la animación comenzó hace mucho tiempo, cuando estaba niña. De hecho, vivía en Colombia. Cuando mi interés por estudiar anime nació. Mi padre me enviaba desde Japón muchos VHS para que yo no olvidara el japonés, ¿no? No olvidar el japonés, ya que él pues no tenía ni hermanos, ni en realidad como nadie con quien comunicarme en Colombia, y me sentía como bastante sola. Entonces mi papá me enviaba como esos videos para yo entretenerme, para que no olvidara japonés, para que no se me olvidara la cultura. Y gracias a que él me enviaba esos VHS, que eran todos animaciones, animes, pues mi interés por la animación empezó a crecer, ¿no? Ya vi después en la televisión en Colombia que pasaban varios animes, que algunos que yo ya había visto en los VHS los veía ya en latino en la televisión, y otros que yo no había visto, también los veía en la televisión. Entonces empezó ya a crecer mucho más ese interés. La internet, digamos, también se comenzó a popularizar. Antes, pues, cuando yo era niña no era como algo que estuviera en todas las casas, y pues había que desconectar el teléfono para poder tener internet. Entonces, pues tampoco era que fuera como muy común ver animación por internet, es lo que ahora sí es muy común, ¿no? La piratería. Pero pues en esa época no, yo era una niña y pues no tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba la televisión o los derechos de autor, nada de eso, ¿no? Luego, pues con el acceso a internet, pues pude tener más como conocimiento sobre la animación, ¿no? Sobre quiénes las hacían, qué otros títulos eran populares, pero no era tanto como pues lo que se ve ahora, ¿no? Las páginas piratas y cosas así, ¿no? Era más como videos así en YouTube, o tampoco había como las redes sociales donde tú podías ver, digamos, anime por Facebook o cosas así, ¿no? Era más como descargas o foros en donde tú hablabas con gente que le gustaba lo que pasaba por la televisión, por ejemplo. Claro, sí, yo me acuerdo Sí, bastante de muchos foros donde se hablaba de cuáles eran los mejores animaciones, de cuáles sí, eran era los más como mejores por, o por peores, comunidades, sí, como por sí. conectar con gente o para... cuál, o cuál era el favorito, por ejemplo, entre las mujeres que les gustaba mucho los animes más románticos, al Sí. estilo Sakura Cap Captors y cosas por Mm, el estilo, Sailor Moon. Entonces uno pues veía todo ese tipo de foros y uno también estaba como al tanto de este tipo de cosas. ujú. Pero cuéntame, digamos, la experiencia que tú tuviste, la primera experiencia en Japón en relación con tu actividad. Mm. ¿Cómo se desarrolló primeramente esa actividad? ¿Cómo fue ese primer contacto entre la empresa que te está contactando? ¿Cuáles fueron, digamos, los requisitos que pedían que estas empresas para poder tú trabajar con ellos? ¿Y cómo tú terminaste pues, trabajando con grandes empresas de la animación en Japón? Como por ejemplo
Toei Animation. Bueno, la verdad, pues la industria de la animación en Japón es pequeña. En cuanto a industria, no me refiero, digamos, a los millones de yenes que produce al año, sino de la gente que se encarga de hacer las animaciones, ¿no? De los estudios de animación. Em, la mayoría son pequeños estudios de animación, de menos de 30 personas, menos de 20 personas, a veces muchísimo menos, a veces 3. Y aún así pues se llaman estudios de animación. Em, em, yo terminé trabajando para grandes estudios porque el primer estudio para el cual trabajé fue un estudio muy grande que es OLM, ¿no? Que son los que hacen Pokémon. Apenas me gradué de la universidad, no era muy común para la industria del anime tener gente graduada de la universidad. O sea, la mayoría, hasta cierta época, eran personas que no habían terminado la universidad, solo que eran buenos dibujando o les gustaba mucho la animación. Pero después, pues, el proceso de creación se fue como, em, digamos, dividiendo más, ¿no? Como en secciones. Había gente más especializada en ciertas áreas. em, Comenzó digamos, el flujo de trabajo a ser un poco más complicado, entonces necesitaba gente como más específica para ciertas tareas. Em, em, la industria en sí ya iba esperando pues más gente, más, digamos, profesional, por así decirlo. Entonces, pues sí, ya últimamente hay muchos requisitos en cuanto a qué tipo de personas tienen que pues entrar a los estudios de animación, tienen que haber estudiado alguna carrera, pero hasta hace poco, pues la verdad no era tan importante tener una carrera, ¿no? Pues yo entré en la época en la que sí era importante tener un título de algo, ¿no? Por lo menos. En- entonces me gradué después de una universidad que se llama Digital Hollywood University. Y allí obtuve, pues digamos que un buen rendimiento, que pues ahora es algo importante tener como, si eres nuevo, mostrar, ya que no tienes experiencia, mostrar un buen portafolio, un buen rendimiento en la escuela, bueno, en la universidad. Entonces, digamos que el esfuerzo que hice en la universidad me sirvió para ponerlo en la hoja de vida, ¿no? Como con qué promedio me gradué, qué tipo de actividades hice y el portafolio. Entonces, eso lo entregué a OLM y la verdad no esperaba que me aceptaran, la verdad. Pero fue la única empresa a la que había aplicado, porque por lo general tú aplicas como a 15 para ver si pues si en una no entras, no, pues que entres en la otra. Pero pues mi interés por entrar a OLM era tan grande que pues se notó que era como que yo ya había estudiado la empresa, ya sabía más o menos como, pues ya me había visto todos los títulos que hacía el estudio y pues yo les dije a ellos, ustedes han sido como la única empresa a la que yo he aplicado, entonces pues tú sueles decir la verdad, ¿no? En las entrevistas. Entonces ellos vieron como que estaba muy interesada en entrar y me aceptaron, supongo, que por la hoja de vida, por lo que había puesto en la hoja de vida y por el interés que yo mostré en el, en el, en la entrevista, ¿no? También me hicieron un examen, hubo 2 entrevistas, de hecho, 2 entrevistas y un examen. Bueno, pues realmente es bastante interesante como todo tu trayecto en todo el sentido desde la palabra, porque pues se dice que el trabajar en Japón es bastante complicado en ciertas cosas, Sí. porque digamos que tienes que tener unas ciertas aptitudes para poder entrar a trabajar con ellos y más si se trata de la animación, pero en cierto sentido
a lo que vamos es directamente a eso, a las empresas que manejan todo el destino, digamos, de las producciones que más conocemos en Latinoamérica, y son esas pues, mismas quienes ponen a trabajar a cierto tipo de personas que tienen unas cualificaciones bastante pues, excelsias, en el sentido de que pues, pueden desarrollar una actividad creativa bastante amplia. En este caso, pues tú y pues para las personas que lo pueden ver en el Facebook de Sakura, tiene parte pues, de su trabajo. Ella también cuenta mucho de sus historias, de cómo su vivencia en Sí. Japón. Entonces la pueden ir siguiendo pues en sus redes sociales, que es también muy interesante, y también es muy amable, muy chévere pues, verlo. Japón, ¿conoces algunas formas, digamos, de que estén diseñadas por parte del gobierno para incentivar la creación de algunas empresas, ya sean de animación o de creación de mangas como tal? ¿No existe algún tipo de incentivo o son las mismas empresas las que desarrollan ese mismo labor? Sí, hay muchos incentivos del gobierno, de hecho, hay algo como una división del gobierno que se encarga digamos, impulsar el área del entretenimiento en Japón, sobre todo el anime, ya que el anime es como lo más popular en Japón para el extranjero. Digamos, pues también hay otras áreas de la música, los doramas, pero no son tan fuertes como, digamos, tipo K-pop o, digamos, los doramas coreanos, ¿no? Que Claro. esos están arrasando por Netflix y el K-pop, pues ni hablar. Pero Japón prácticamente solo tiene el anime. Sí. Solo tiene el anime y los videojuegos. Y pues ahora el anime. Entonces, este, le meten mucha fuerza al anime, pero a veces siento que le dan el dinero a los lugares equivocados, ¿no? Digamos que sí hay varios proyectos, hay uno que se llama Anime Tamago, entonces digamos que dan un presupuesto a ciertos estudios de animación que tengan un proyecto, y por lo general son esos estudios de animación pequeños, pero son proyectos que no se llegan a conocer lo suficiente como para que, digamos, ni siquiera en el país, ¿no? Como para que tengan un real, como un empujoncito, ¿no? Para que la gente los conozca. Y eso es porque hay una sobreoferta en el país de títulos de anime. O sea, hay demasiados títulos de anime para ver y la gente solo alcanza a ver los que se popularizan. Y muchos son porque tienen una cantidad de publicidad grotesca en, en la calle. Eh, o porque tuvo popularidad, digamos, el manga de forma previa, entonces ya tiene un fanbase. Eh, por eso mismo muchos animes solo se basan en el manga, porque la mayoría prefiere invertir en algo que ya tiene fans a algo que es nuevo. Entonces sí hay proyectos, Cool Japan, que es pues el gobierno mismo el que se encarga de hacer estos incentivos, eh, sea, digamos, eh, encargado, ¿no? De tener varios proyectos Mm. para apoyar en la Mm. creación. También independiente del país. Sí, digamos que depende también de la estructura pues, de cada país, y aquí es lo que se le está invirtiendo realmente en su capacidad creativa y cultural también, porque digamos que la animación japonesa se basa mucho del manga japonés, el manga japonés a su vez de la cultura e historia del Japón. Entonces digamos que ellos exportan bastante su cultura, y eso es algo que hay que resaltar realmente pues, de esta industria que es tan grande en Japón como tal, porque si bien me dices, como decías al principio, como tal la animación no puede ser que sea una estructura, digamos, de industria, pero todo lo que lo conforma, todo lo que hay detrás, sí lo hay, sí lo es, perdón. O sea, Uh viene -huh. siendo
toda la parte cultural e historia de Japón. Al mismo tiempo viene estando pues toda la producción de manga japonés y a su vez la radiodifusión de estos por medio de la animación. Entonces eso es un tema que pues agrada bastante y ahí es donde nosotros vamos, digamos cuáles son las mejores formas o las formas más comunes de inversión que hay en relación con la animación en Japón. Eh, esa inversión la traen por parte de las productoras que hay detrás, o sea, los grandes medios de comunicación, o son las editoras de las producciones de manga las que se encargan, o son un 50-50, o cómo se llega a un acuerdo ahí. Bueno, la mayoría son, hay un comité de producción que en ellos entra muchas veces la editorial del manga, pero el mayor porcentaje, por lo general, cuando se hace un comité de producción, lo da es el canal de televisión, que viene siendo por donde se emite la animación, ¿no? Pero últimamente ha ido cambiando mucho, digamos, el tipo de empresa que, que invierten en el anime. A veces suelen ser empresas que no tienen nada que ver con el anime, pero que solo quieren invertir para que luego pasen, digamos, los comerciales por la televisión o porque quieren recibir un porcentaje de lo que la animación pues vaya a recaudar, ¿no? Pero lo que era la televisión antes se está convirtiendo ya, digamos, en Crunchyroll, en Netflix, en plataformas de video en demanda, por demanda. Entonces, últimamente vas a ver que muchas productoras de anime, de hecho, son Netflix o Crunchyroll los que están invirtiendo la mayor cantidad de presupuesto en estas animaciones. Pero sí, también está la editorial del manga por lo general, por cierto porcentaje. A veces no alcanza el 50%, pero sí tiene un porcentaje grande. La mayoría lo da, casi el 50% lo da el canal de televisión. Otro porcentaje muy grande lo da la distribuidora, que es el que se encarga del marketing. Otros jugueterías, incluso también es muy común ver jugueterías. Jugueterías dando también opiniones creativas al respecto a la creación del anime, incluso porque pues dan un porcentaje grande, sobre todo por los objetos que puedan, digamos, convertir en merch, como en mercancía, ¿no? Mercadería, sí. Sí, entonces digamos que ves que no, el palito mágico, la varita mágica tiene que tener esta dimensión, ¿no? Tiene que tener estas características porque tiene que verse de este material, y es como, ok, tienen que poner esta mascota porque la vamos a volver un peluche, y es, ok. Sí, claro. Sí, pero también suele estar mucho obviamente la editorial del manga. Sí. Yo tengo en referencia a varias, pero me parece muy curioso un caso como por ejemplo el de One Punch Man, que inició siendo un webcómic y que fue adaptado después al manga y después asimismo fue adaptado a la animación. Uh-huh. Eso es uno, digamos, de los casos más interesantes que he podido, digamos, observar en relación con el manga, porque pues un webcómic viene siendo algo similar como una especie de historieta. Y esa historieta, pues, la persona que lo diseñó, pues tenía muy buen argumento, pero tenía un desfase que no era, que era el tema del dibujo. El dibujo. El dibujo de Wang, como se hace llamar, pues totalmente como casi dibujos de niños de 5 años, pero pues ya cuando después empezaron a colocarlo en el manga, creo que el autor es Yusuke Murata, creo que se llama. Me corriges. No sé quién es muy bien. Aquí la verdad, Wampaman, aquí que es como lo llaman acá,
no es tan popular. ¿No? No, Pero, pero no es tan popular. O sea, no es, sí, vi que en Latinoamérica y en el occidente fue muy famoso, pero aquí casi no lo ves, de hecho, como tan popular no es. pero digamos que ese es el ejemplo que traía a colación en relación con esto, es que pues prácticamente cualquier tipo de proyecto puede salir de un lugar inesperado. Sí, Y, y, es, y pues como tú dices, de pronto en Japón no es muy dado, pero digamos que este tipo de productoras ya están lanzando producciones no solamente para el Japón, sino para el extranjero. Y eso es importante porque en cierto sentido ya nosotros habíamos tenido conversaciones previas al respecto y tú me nos mencionabas que siempre el mercado de la animación siempre era como muy hacia orientado hacia el consumidor hacia los, japonés, sí. pero no al consumidor de extranjero y sí que Uh-huh. menos latino. Pero en cierto tipo de producciones, como por ejemplo estas, sí están orientadas a ese tipo de usuarios. Entonces, es interesante. Entonces, pues, digamos que te lo doy. Pero te decía que si me podías corregir la pronunciación. O sea, Yotsuke Murata de pronto sonaba mal. No está bien. eh, ya yendo sobre lo mismo, te quería preguntar sobre qué tanto en las casas productoras ven el éxito que ha tenido ciertas producciones de manga para poder desarrollarla en la animación, si se interesan realmente por la cantidad de producción de cierto cómic o, por ejemplo, los cómics de Bleach o los de Naruto, frente a otros tipos de nombres, o si importa más, por ejemplo, el nombre de la editora, por ejemplo, si es de Shueisha o Kodansha, ¿qué importa más con una producción de animación? La verdad, no hay como, digamos, ese tipo, digamos, de como directrices, ¿no? Por lo general suele haber un comité de producción que no es la casa de animación la que decide qué quieren animar, sino que les llega ya la propuesta a las casas de animación y ellos aceptan o no animar eso, dependiendo si tienen disponibilidad en el calendario de trabajo. Entonces, las casas de animación, a menos que no sean tipo Toei o LM, que tienen mucho, digamos, mucho eh, presupuesto para ellos también hacer parte del comité, la mayoría son casas que trabajan, digamos, como un freelancer. Como lo que caiga. Sí, Entonces, sí, suele pasar. pues las productoras, muy pocas son las que pueden, digamos, tener voz sobre qué quieren ellos eh, animar. Y pues si por eso fuera pues por el contenido, por cosas más técnicas, pero ellos, los que invierten el dinero en eso, sí ven que, digamos, sea algo que vaya a vender y que vaya digamos, a satisfacer las necesidades de todos los que están participando en el comité de producción, ¿no? Que sea, digamos, utilizable para otros medios, ¿no? Que se pueda convertir en un videojuego, que luego se puedan sacar productos, que luego sea fácil de localizar en otros países. Entonces, en realidad, digamos que el nombre de la editorial, obviamente, si es un manga, la cantidad de fans que pueda tener el manga o, o digamos, en la popularidad del mangaka, aquí es muy importante que el autor tenga como Claro, digamos, presencia, ¿no? Porque solo con el nombre, pues acá vende. Es un poquito diferente a cómo funcionan otros estudios en el extranjero, que es como por nombre del estudio, ¿no? Que a Disney, pero nunca dicen como el director tal de Disney, ¿no? Sino que es Disney presenta, o DreamWorks presenta, o claro. Illumination Studios presenta. Acá es
Ghibli, sí, bueno, Ghibli, pero Miyazaki Hayao, o sea, el director Miyazaki Hayao, o bueno, otro estudio, pero no es el estudio, es Makoto Shinkai, el director, ¿no? Entonces acá es como por Ajá. nombre de director, igual el autor del manga es muy importante, es como de tal autor, entonces digamos que sí hay una autoría o bueno, alguien reconocido en cuanto a las obras, es muy, muy, digamos, útil en el momento de decidir si animar o no, ¿no? Pero no siempre, o sea, no siempre tienen que ser autores conocidos, a veces es porque, digamos, le ven futuro, ¿no? O en otras, digamos, en otros aspectos. Ahorita estamos entrando en todo el mundo de los datos, de la información. Eh, digamos que todo este tipo de datos son relevantes en ese sentido. Tú ya nos habías contado que en cierto sentido sí tiene, pero ¿cómo lo miden generalmente? O sea, lo miden por temas de, por ejemplo, rating en la televisión o por la cantidad de vistas que se tengan en las plataformas, como en las que tú mencionaste, o en YouTube, por ejemplo, la cantidad de, por ejemplo, de reproducciones que ha tenido el manga en el caso de las editoras de estos mangas como tal. O sea, ¿qué datos lo que podrían ver como tal en temas más certeros? Ellos ven mucho que sí, digamos, cuánto ha vendido, ¿no? El manga, cuántas copias ha vendido el manga y también, digamos, las redes sociales últimamente miran mucho cuántos, digamos, tweets han hecho respecto a ese manga, ¿no? O respecto al título que vayan a animar. Entonces ven mucho las redes sociales como la gente que ha estado tuiteando, sobre todo Twitter, sobre ese título, las ventas, obviamente. Y pues eso serían como los únicos números en los que ellos se podrían como basar. Si han hecho eventos previos, pues cuánta gente ha asistido a esos eventos, o si hay otras cosas aparte del manga, ¿no? También cuánto ha vendido, digamos, si tiene, eh, digamos, si ya hay, digamos, productos relacionados a ese manga, que no sea pues el mismo manga, sino otro tipo de productos, ¿no? Si ya se ha utilizado para otro tipo digamos, de medios, de productos, ven pues, qué tan popular fue, y qué tan grandes fueron las ventas. Pero la mayoría son como una lotería, ¿no? Ellos están invirtiendo en algo que en realidad no saben si va a tener éxito o no. Sí, en cierto sentido vendría siendo como un riesgo, ¿no? Un Sí, es un riesgo, riesgo. Entonces muchos de esos comités invierten en varios proyectos al mismo tiempo, en 10, que porque si pega uno, con eso recauda lo que invirtieron en los 10. claro. Entonces es más bien como esperando que uno pegue, ¿no? A ver cuál de todos sale. Ujú. No, pero bueno, en general también influye ya cuál es, digamos, el potencial que tiene cada uno de esas producciones basados pues en el gusto del consumidor, quién es el mangaka o el autor de la obra, cuál es el estudio que lo va a desarrollar, por ejemplo. Sí, Si, digamos, dentro de más gente haya, o bueno, más empresas están involucradas en un comité de producción, tú más o menos esperas que tenga más impacto porque pues van a tener más publicidad, ¿no? Entonces, pues uno sabe metiéndose a la página web de la animación del comité de producción. Entonces, por lo general, tú abajo ves quiénes están participando y tú pues dices, ok, esta empresa Dentsu está participando o este canal de televisión está invirtiendo, entonces uno ya sabe que ya se viene algo grande con este título, ¿no? Entonces, uno más o menos ve a través de la página web ya pero a mí me oficial, ¿no? De la pareció curioso, animación. una cosa y es que, por ejemplo, yo he comprado
algunos mangas de Japón y tienen la parte de dentro del manga, cuáles van a ser las siguientes producciones que van a ver, como dándole una especie de Sí, hype al sí, sí. consumidor de quiénes van a participar en ese manga. Entonces, obviamente, pues a mí siempre me ha gustado como el tema de la publicidad que se da en Japón, porque siempre le dejan así muy enfrente todo el contenido que va a tener la editora o la productora de futuro. Entonces, eso lo manejan como genios casi, o sea, porque, por ejemplo, aquí en Latinoamérica eso casi no se ve. Pues tú ya has No. visitado aquí en Colombia, el tema de la publicidad aquí en los países latinoamericanos es bastante pobre en cuanto el relacionismo que hay entre la empresa y el consumidor, pero no es así en Japón. En Japón sí se ve por todas partes, o sea, tú No. puedes ver publicidad de casi cualquier cosa allá. Ay, es impresionante. Sí, Capitalismo salvaje, sí. sí, pero en cierto sentido a eso es lo que voy, o sea, Pueden llegar a la gente, sí. les saben llegar a las personas en ciertos sentidos y juegan muchísimo con las emociones también, juegan con las emociones de cada persona y con cada tipo de personas, porque hay diferentes tipos de personas en general. Así es donde entra el tema de la fidelidad de las marcas, cómo es que van a poder producir esas marcas y poderlas sacar y explotar al mercado, que muchas veces incluso, y volvemos a Latinoamérica, es un problema bastante complejo el tema de la piratería marcaria en relación con producciones del Japón, que nosotros ya habíamos conversado previamente en relación que pues, hay empresas que no pienso mencionar en este medio, pero que se utilizan, digamos, nombres de producciones japonesas para darse, digamos, utilidades económicas aquí en Latinoamérica. Y eso es uno de los grandes desfases que hay acá, que es lo que se pretende cambiar. Pero, ¿cómo es la lucha en Japón por medio de esas productoras y por medio de esas editoras a la piratería? Sé que en Japón muy poco, pero hay. Sí, sí, sí. Bueno, acá lo que pasa es que la ley pues es un poco diferente, ¿no? Acá la propiedad intelectual es tan importante como la propiedad física de alguien. Entonces, que alguien vaya a robar o a atentar contra la propiedad intelectual de una empresa o de una persona es tan grave como que te vayan a robar algo, una propiedad física, ¿no? Que te hagan daño a ti físicamente. Entonces la gente lo ve así, o sea, ha llegado al punto, digamos, de que la sociedad, la cultura, lo ve como algo igual, ¿no? En cambio, en Latinoamérica no ha llegado al punto de considerarse como una agresión, ¿verdad? Es algo más como, es incluso algo socialmente aceptable, ¿no? Que tú piratees las cosas. Entonces acá no solamente es ilegal o lo considera la sociedad así, sino que no se puede decir ampliamente porque la gente te va a mirar feo, la gente te va a cuestionar, incluso tus amigos te van a decir, oye, pero eso no es muy bueno lo que estás haciendo, ¿no? No puedes decir como, no, si quiere le paso el link pirata y te lo ves pirata, la gente va a decirte, no, gracias, no quiero, eso no es bueno. Y entonces, no es algo que tú puedas compartir o decir incluso en tu círculo íntimo, ¿no? A menos que tu círculo sea mañoso, pero no va a pasar, o sea, aquí la gente te va a encontrar, o sea, te van a pillar haciendo las cosas mal y te puedes meter en problemas. Pero Digamos, en las eh, mismas. Ujú. perdón, te interrumpo, Sakura. En ese sentido, yo quería mirar una cosa bien, y es en relación sobre si existen grupos que, digamos, que les gusta ese tipo de contenido pirata, o que por ahí en algún foro japonés sienta que tienen que quieren acceder a ese contenido de forma gratuita,
sin tener algún precio así en específico, o por el contrario, allá todos, como tú dices, respetan la propiedad intelectual en cierto modo y también respetan el trabajo pues, del autor, que es en últimas al que le va a llegar pues, la retribución económica por su trabajo. La verdad es tan poca la piratería que yo veo dentro del mismo país que no es fácil de encontrar en las redes sociales gente que esté, digamos, compartiendo las cosas de forma ilegal. Pero obviamente, pues si no falta la persona es porque digamos, los títulos que esta persona ve no los presentan ya por la televisión de forma gratuita, sino que tiene que pagar por un servicio, como sea, ya sea Netflix o Crunchyroll, para poder acceder a ellos, ¿no? Tiene que ahora pagar para ver su serie que quería ver. Y eso, pues, hay mucha gente que sí, no le agrada y no quiere pagar 900 yenes que cuesta pagar Netflix acá, que en realidad, pues, eso es que una hora de trabajo mínimo en Japón. No lo quiere pagar porque es un tacaño. O sea, Pero ya sí, no ya es no es un por hambre, tema. porque aquí la gente puede trabajar. Aquí la gente no se muere de hambre realmente. No es como en Latinoamérica, que sí, digamos, una suscripción puede costar varios días de trabajo, ¿no? O a muchas personas se ven, ok, o pago yo Disney Plus, Amazon Prime Netflix, o pago los servicios de mi casa. O sea, es una realidad muy distinta a la que se vive en Latinoamérica. Digamos que es hasta comprensible, pero que un japonés haga eso es una vergüenza. Claro, no, pues eso ya no entra un tema social, sino es un tema personal de cada quien Sí, elegir qué es lo que va a consumir o qué no. sí, Pero sí existen pues las personas que son tacañas, que quieren acceder, pero pues no quieren exacto. pagar por eso. No quieren Entonces, pagar por eso, sí. eh, Porque pues eh, se acostumbraron a que la animación era algo por lo que tú no pagabas. Por eso mucha gente no se lo toma en serio tampoco en Japón en la misma industria. O sea, era algo por la que la gente no iba a sacar dinero para comprar. O sea, no es como los videojuegos. Por eso incluso los videojuegos hacen parte del comité de producción, pero no un estudio de animación que es el que hace la animación. Porque los casos de animación no se los toman en serio. O sea, es algo, o la animación es un producto por el cual nadie va a pagar, según ellos. La animación es una publicidad para ellos vender sus productos. O sea, es algo que tú pones en la televisión como una publicidad para que la gente vea los comerciales. es un tema de entretenimiento, más que Exacto. todo. No es algo que la gente vaya y le pague a la casa de animación para hacerlo, ¿verdad? A menos que pues sea, digamos, una película, que sí, ok, ahí sí tiene que ir la gente a pagar en el teatro su ticket, ¿no? Pero Claro, bueno, la industria del cine funciona con otras formas de inversión. Los teatros se ganan un porcentaje muy grande también, las distribuidoras también se ganan el porcentaje más grande e igual la casa de animación recibe más presupuesto, pero no es que ellos estén invirtiendo también en producir la cinta, el largometraje, ¿no? sí. Entonces, es algo que se ha visto por mucho tiempo dentro de la misma industria, o sea, desde la gente que hace animación o que invierte en animación, como algo por la que las personas no van a pagar dinero para ver. Pero en Netflix y Crunchyroll está cambiando eso, ¿no? O sea, la gente ya está pagando por Claro. suscribirse a una plataforma que ofrezca estos títulos sin publicidad. Entonces es diferente, la gente ya está pagando para verlo, que es algo positivo, ¿no? Se espera que, que digamos, las mismas casas de animación puedan, digamos, formar sus propias plataformas a futuro, que es cosas que se han hablado acá dentro de la misma industria. ¿Tú crees en cierto sentido que prontamente las plataformas estarían desplazando los métodos tradicionales como se podían ver las animaciones en el pasado? Por ejemplo, en Japón se veía muchísimo el tema de las tiendas donde se podía ver todo tipo de contenidos y estaban todas las producciones en CDs y en todas partes. Ese tipo de casas se van a terminar cerrando, como por ejemplo le pasó a Blockbuster en Estados Unidos. En contraprestación pues, de precisamente estas plataformas,
porque por ejemplo acá en Latinoamérica esto ya es un hecho, o sea, este tipo de plataformas es lo que más prácticamente se ve, la forma de distribución más adecuada, por ejemplo, para cada una de las, por ejemplo, en la industria musical, es la más adecuada para poder acceder, digamos, a ese tipo de contenidos. No en el tema de la animación, ciertamente, porque aquí todo, digamos, todo el engranaje creativo no se da, aunque existen personas que ya para la próxima entrega pues, de este podcast nosotros estaremos con una persona que es ilustradora de cómic colombiano y que también pues, ha trabajado en este tipo de cosas desde la perspectiva latinoamericana y vamos a estar también departiendo con Sakura en este espacio también. Entonces, sí nos gustaría que nos comentaras eso, Sakura. ¿Tú crees que esas plataformas van a terminar desplazando todo ese mercado que ya existe en Japón en algún momento? Se está demorando mucho en Japón porque de por sí en Japón digamos, tener el paquete físico es algo que todavía es muy importante, ¿no? Incluso en, en la industria, digamos, de editorial. Aún hay mucha gente que compra manga físico, que compra la revista de Shonen Jump físicamente. Tú la vas a ver, hay cantidad de gente en las librerías. En Japón hay muchas librerías. En comparación de tus países, tú siempre las ves llenas. Porque la gente, a pesar de que ahorita está, digamos, eh, eh, se me olvidó cómo se llamaba yo lo tengo acá y no lo uso porque también prefiero comprar el libro físico. Kindle, sí, o bueno, muchas plataformas para leer libros, audiolibros o libros digitales, la gente prefiere tener el libro físico. Lo mismo con el manga, la gente prefiere tener el manga, aunque pues últimamente, sobre todo los jóvenes, ¿no? Ahora estoy hablando de una vieja, utilizan muchas aplicaciones de manga, ¿no? Line Manga, yo utilizo a veces Line Manga o aplicaciones para leer manga porque ya no quieren tener libros en casa. Pero no ha estado afectando tanto como afecta en otros países este cambio, ¿no? De lo análogo a lo digital. Aún, digamos, hay muchos títulos que, por ejemplo, las películas de Ghibli, aunque Netflix salió, ¿verdad? Las películas de Ghibli, el repertorio de películas de Ghibli en Netflix, en Japón, Ghibli todavía no quiere que se puedan ver en internet las películas. O sea, si quieres ver una película de Ghibli, tienes que ir a alquilarla al blockbuster, ¿no? Por así decirlo. Acá sería Geo o Tsutaya. Y es el mismo director o los mismos productores de aquí dicen que es porque no quieren que sea algo tan de fácil acceso, que no quieren rebajar sus obras a algo que pueda la gente ver desde el sofá cuando quieran. Y sonará Claro. raro porque dicen, pero es más dinero, ¿no? Pero pues si tú ves Ghibli, a Ghibli no es que le importe mucho recaudar dinero, por algo se cerró. Sí, claro. No tenían dinero, No, pero, pues, pero digamos que también existe mucho miedo a vender en línea sus obras porque ellos ven, ok, la suscripción 900 yenes, eso sí va a generar suficientes ingresos a una industria en la que el mismo paquete, porque si tú ves, entrar al cine acá en Japón es mucho más caro que entrar al cine en otros países, comprar un videojuego es muy caro, comprar un CD es súper costoso, es como el doble de lo que cuesta en Estados Unidos, incluso pero lo comprar un CD. curioso es que las consolas son súper baratas. Las consolas sí son baratas. Sí, eso es lo curioso, ¿no? Es súper extraño. Pues tal Entonces, vez porque están hechas acá. Los videojuegos también están desarrollados acá, pero funcionan los videojuegos. La propiedad intelectual funciona con leyes muy diferentes aquí. Digamos que el precio no lo pueden decidir las tiendas sobre, digamos, los CDs o los videojuegos, sino que hay un precio ya estipulado y no lo pueden ah, cambiar. o sea, Y es,
eso es nuevo, o sea, ya hay como otro régimen para la venta de videojuegos, o sea, existe algo como, por ejemplo, unos precios límites para poder, digamos, hacer la venta de ciertas producciones de videojuegos Más o que un límite, existe es un precio que ya limita a las tiendas que vayan sí, un precio a... fijo. Sí, que no puede ser modificado. Eh, para evitar, digamos, la competencia, ¿no? Pero el Sí, precio por de por sí es estipulado en un precio muy alto. Entonces, eh, me preguntan mucho que por qué un CD es tan costoso en Japón. Y es como por eso mismo, ¿no? Porque hay un precio ya decidido sí, sobre sí, hay sobre el producto. sí, hay unos precios fijos que realmente pues no se pueden, digamos, negociar porque pues ya está prefijado. Y realmente también es interesante porque digamos que ese miedo también al cambio, que es muy particular también de la cultura japonesa en ese sentido. Entonces, Sí, es como por miedo al cambio, por eso mismo, y por lo que yo te decía, como para evitar la competencia, es como una ley antimonopolio que existe en Japón. Entonces, es como para, digamos, que los precios de reventa no vayan a variar mucho, ¿no? claro, pues digamos que no tanto monopolio, porque cuando estamos hablando de monopolio estamos hablando de que una sola empresa acapara todo el mercado, pero si de pronto no exceder, eh, o sea, ya sería como temas de derecho al consumo, ¿sí? O sea, que no se exceda los precios a cierta cantidad, a cierta población, porque en cierto modo, pues eso es lo que más se consume. Entonces no se podrían exceder en cierto sentido o no podrían rebajar tampoco sus precios porque eso sería a la final una competencia desleal por parte de alguna empresa. Entonces, por eso, como para que no hayan dificultades entre ciertas empresas, se estipulan ciertos tipos de costos para que no tengan ningún problema. Ahora, a mí me parece interesante lo que estás mencionando, Sakura, en relación con Giphy, que después tiene, digamos que cada una de sus producciones y puede autorizar de qué forma se va por ejemplo, a reproducir cada una de sus obras. Si se va a reproducir de forma pues, en ciertos formatos, si se va a desarrollar en televisión, si las películas en cine, cómo se van a desarrollar, bajo qué calidad. Es muy importante el tema de los contratos y ahí va detrás de todo este mundo que ya cambiamos del tema de los derechos, las normas, al mundo de los contratos, que es muy común, por lo menos aquí en Occidente. En Japón el tema de los contratos es esencial, o sea, quiénes son los que están dirigiendo la negociación en este tipo de contratos, quiénes son, digamos, los facultados a dirigir esa negociación. Y si, por ejemplo, un creativo, por ejemplo, un autor, podría estar también detrás de esa participación de esas negociaciones. Pues el autor acá es muy importante, ¿no? Es el Gensakusha, que es el conocido como la persona que tiene digamos, la autoría o los derechos de autor sobre una obra original. Y acá el porcentaje que se lleva el autor es muy grande. Por ley es muy grande y por eso últimamente quieren ya evitar hacer producciones de manga porque pues el mangaka se hace muy rico y hay que pedirle permiso para todo. Y pues está bien, pero qué pereza tener que pedirle permiso para todo. A veces no quiere porque tiene, digamos acá en Japón está el Chosakuken, que son los derechos de autor, y Chosakujinkakuken, que son los derechos de autor moral, Los derechos morales de morales. autor.
Eso. Entonces, en Japón si digamos el autor no quiere que, ok, no quiero que mi obra salga, sea, digamos, ok, salga en Anime Expo, porque, no sé, no quiero salir en ese tipo De eventos, sí. de eventos porque afecta mi moral. Y yo lo digo porque así lo percibo. Entonces no lo pueden sacar. Pero a veces pues evitan que, dependiendo del contrato, hay contratos donde hay una cláusula en donde dice, una vez que me entregues los derechos, no puedes reclamar tus derechos morales o algo así. Uno es como, ok. Y aparece, si tú pones a leer los contratos, aparece esa parte como en donde te tienes que quedar callado si una vez que me entregues los derechos de autor o sea, si tú firmas eso, ok, entonces yo no puedo decir nada después de que ya le entregué los derechos. Entonces hay como un truco para evitar que, digamos, sí reclamen sus derechos, pero pues siempre hay que llevarlos entonces que a juicio y cosas así, si hay un problema, entonces prefieren como últimamente sí evitar eh, mm, eh, digamos, tener títulos que tengan un autor original, aunque es lo más popular en el anime, por lo que yo te decía, porque ya hay un fanbase o porque ya hay como números para poder referirse. Pero pues últimamente le he metido mucha fuerza, digamos, a las producciones originales del estudio, para que ellos puedan tener sus propios derechos y para que los estudios de animación puedan como crecer, ¿no? Claro. Porque son los estudios los únicos que nos están enriqueciendo. Digamos que eso es todo el círculo de la creación y la producción en general. En todas partes en el mundo creería que se repite la misma historia porque tú me hablas de esto y resulta que no es muy diferente a lo que se maneja por aquí en Latinoamérica en otro tipo de industrias como el audiovisual o la musical, ¿sí? Entonces, dependiendo la persona, dependiendo el maestro, como decimos aquí en Colombia, eh, la, la negociación va a variar. Si eres un autor muy reconocido, la amplitud de la negociación va a ser muchísimo mejor para el autor que una persona que es desconocida y apenas está iniciando en la Claro, industria. sí. Entonces, en ese sentido, siempre ha sido así, pero hay un principio del derecho a autor que siempre ha estado en boca pues, de los estudiosos de la propiedad intelectual y es el indubio pro autore. ¿Qué es eso? Es que le da la oportunidad al autor de poder volver a renegociar, sin ni siquiera iniciar un proceso judicial. Simplemente tú lo invocas en un proceso de negociación o en un trámite de negociación con una persona, tú vas a una especie como de tribunal de conciliación o de mediación, que pues eso, por lo menos aquí en Latinoamérica lo hacen, por ejemplo, las cámaras de comercio, algunas universidades, donde hay una persona experta en ese tipo de diálogos para que tú puedas, digamos, desarrollar una efectiva negociación de esos derechos. O sea, es como una mecánica que te da también la mayoría de los estados para que los autores puedan tener una verdadera representación en lo que se está vendiendo. Y eso Uh-huh. es bastante útil a la hora de hacer este tipo de contratos, porque si tú vas a negociar un contrato, pues te van a decir, listo, lo firmo, pero bajo la condición que en un año hagamos una renegociación en una cámara de comercio o en una universidad tal. Y ahí volvemos a mirar si pues, este precio que yo les di a ustedes o esas regalías que yo les estoy dando, pues los podemos reestructurar, los podemos revaluar. Entonces, también te dejo ese tips ahora para que lo tengas en cuenta. Y Interesante, sí. sí, Sí, no, hay muchos autores en Japón, de hecho, que ni siquiera les importa lo que hagan con su obra ya, porque ya están podridos en el dinero. claro. Entonces, ya es como, incluso uno es como, ok, no, pues sacamos este nuevo personaje, pero tenemos que pedirle permiso al mangaka. Entonces, uno esperando que baje en el estudio de animación la autorización del productor, el productor le tiene que pedir permiso al autor. Y cuando menos se da cuenta, sí, no, hagan lo que quieran. Entonces no es como.
esperamos como 2 meses una respuesta y es como hagan lo que quieran. Y así, metan cualquier personaje. Hagan lo que se les dé la gana, Sí, lo que pasó con Dragon Ball Z en Dragon Ball Super, que terminaron colocando nuevos poderes, nuevas cosas. A la, sí. fi- a Y la con final, Senseiya, con el último, también. imagínate, no, es un resto de cambios que yo decía, o sea, que yo decía, como, ¿en serio van a hacer esto? Tú que, por Sí, ejemplo, vamos a pedirle permiso al mangaka, y yo, por favor, que diga que no, que diga que no. Y dicen, no, hagan lo que quieran, y yo, no. ayuda. No, pero en cierto sentido, eso también lo vi, por ejemplo, en una producción que tú participaste, que fue en Pokémon. En Pokémon, o sea, el Ash que ahorita existe parece como si, no, como si fuera otro Ash. Es que es muy distinto. No, esto también es que cada película cambia en el diseño, entonces Claro, pero ahora incluso, no me imagino cómo estará en la animación, sí, en la serie. claro, claro, pero es que incluso hasta la personalidad un poco de ese Ash ha variado muchísimo desde las primeras versiones del 97 a las de ahorita. No, Pikachu también, Pikachu cambió mucho, o sea, tuvo un Claro, se hizo una liposucción y todo eso, es impresionante. sí, claro. Pero bueno, para dando cierre, Sakura, eh, nos gustaría también que nos contaras, digamos, en cierto sentido, cómo viene siendo la experiencia también de la mercadería, de la juguetería que tú habías hablado en un principio. eh, ¿Qué tan amplio es ese sector? Y si, por ejemplo, una empresa creativa, pues obviamente los tiene en cuenta por lo que tú ya habías mencionado, pero qué tanto es su criterio de discusión o de decisión a la final. Mira, eso depende mucho, pero en las producciones que yo he trabajado, trabajé para una que se llama Snack World, que son, los creadores son Level 5, que son los mismos creadores de Yokai Watch. Y pues Hino-san, que es el autor, tuvo mucho éxito con Yokai Watch y la forma en la que, digamos, hizo esa animación fue con un modelo que es conocido como, acá en Japón, como cross media, que es que sacan el título por varios medios al mismo tiempo. O sea, sacan el manga, la animación, el videojuego, y la gente lo ve por todo lado, entonces consume por varios lados al mismo tiempo, ¿no? Por lo general, primero sacan la animación, después ven que la animación les va bien, entonces, ok, vamos a sacar un videojuego, vamos a sacar después, entonces, luego le hacen pues los segundos usos, ¿no? Como le llaman acá, segundos o Claro, nigirio, no sé cómo lo llamarán allá, sí, pero acá segundos usos también, sí. ok. Entonces, acá con Yokai Watch hicieron que saliera todo al mismo tiempo, entonces hicieron lo mismo con con Snack World, pero les fue re mal porque no sé por qué no tuvo popularidad. Nadie le gustó. Nadie lo conoce. Sí, Entonces, pero hicieron lo mismo. Pero la juguetería que iba creo que es la misma de Yokai Watch, que es Takara Tomy, que es una juguetería. Eh, eh, y ellos, digamos que también sacan sus propios diseños, ¿no? De juguetes y son una empresa grande de juguetes. Eh, y ellos tenían mucha voz en la creación. La verdad, esperábamos siempre aprobación de Takara Tomy para todos los artículos que se fueran a sacar dentro, que de hecho era como, también depende del tipo de animación, ¿no? Si se presta para ese tipo de, de, de usos, ¿no? De hacer juguetes o peluches. Hay animaciones en donde es muy difícil sacarle, digamos, juguetes a los personajes, ¿no? Tal vez los personajes figuras, pero eh, digamos en Evangelion tú podrás sacar los personajes, los mechas, sí, los mecas. pero no hay como casi como artículos que tú puedas sacar, ¿no? Como, ok, la varita mágica de Asuka, ¿no? No existe. Entonces, en cambio, en Snapworld, que es el título para el cual yo estaba trabajando, ellos coleccionan armas y coleccionan productos, coleccionan varitas mágicas o coleccionan, digamos, a eso se le llamaba Yara, Yara era como se llamaban en la animación,
y ellos los volvían llaveros y los llevaban en un llaverito. Y eso lo invocaban, lo hacían grande y con eso peleaban. Entonces era como una aventura recolectando diferentes yaras que salían destruyendo monstruos. Entonces, ok, destruiste un monstruo, te ganaste este yara, ¿no? Este nuevo escudo, esta nueva espada, esta nueva varita mágica, si eras el personaje femenino. Entonces eran muchos productos eh, que se podían volver juguetes, ¿no? Entonces habían yaras por todos lados. Todos los yaras los convirtieron en juguetes. Entonces había que sacarlo con ciertas proporciones, había que mostrarlo de cierta forma para que se viera bien y la gente lo quisiera comprar. Em, entonces sí tenían mucho, digamos, mucha voz en el proceso de creación de la animación. Entonces, era fastidioso porque eso ralentizaba la producción, ¿no? Había que esperar siempre por una aprobación de un tercero, por así decirlo, que estuviera invirtiendo, era fastidioso para los que estamos haciendo la animación, porque a veces digamos, ok, hicimos una toma muy chévere, pero ok, acá tenemos que cambiarlo porque el Yara no se ve bien, o hay que reajustarlo para que se vea mejor, para que los llaveritos se muevan mejor. Y uno es como, ok, cosas que nada que ver Sí, con lo claro. creativo, pero ok. No, bastante interesante lo que nos mencionas. Ya para la próxima entrega que vamos a hacer aquí por medio del Holocron, por medio de PRIVLAB, estaremos hablando precisamente sobre los creadores, qué es lo que hay detrás de cada persona, de cada autor, y cómo se desarrolla precisamente cada una de sus actividades. En las próximas semanas estaremos con Santiago Suescún, que pues, es también un ilustrador colombiano, en el cual pues estaremos viendo desde las dos ópticas cómo es que podría funcionar una posible industria completa del cómic y la animación en Latinoamérica. No siendo más, muchísimas gracias, Sakura, por esta participación el día de hoy. Gracias a ti, César. Estaremos en la próxima y, Ok, como nos dice en Japón, vemos. Mataraishu. Matarai. Mata. Arigatou gozaimasu.